Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 11 y el viernes 15 de mayo de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina finalizó la Feria Internacional del Libro. La agencia Xinhua resaltó la presencia del premio Nobel chino Mo Yan y Prensa Latina comentó que el próximo año España será el país invitado de honor. El gobierno de Milei anunció el lunes un recorte presupuestal en educación, como informó Mercopress, y Deutsche Welle, como France 24, reportaron sobre la multitudinaria protesta callejera del martes, que finalizó con la promesa de diálogo por parte de las autoridades argentinas, como también informó Mercopress. El valor de las exportaciones de carne bovina de Argentina aumentó casi 54%, y los principales compradores son China, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y Chile, según informó la agencia Xinhua. Prensa Latina resaltó que la imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo entre los argentinos. El gobierno de Argentina renovó este miércoles la totalidad de los vencimientos de deuda previstos para esta semana, según informó la agencia Xinhua. La misma agencia explicó que el gobierno de Argentina sigue ampliando el apoyo a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas con el programa Exporta Simple. Y Deutsche Welle indicó que finalmente la inflación en Argentina bajó por primera vez en 11 meses, aunque los salarios siguen rezagados, como explicó un economista a la agencia AFP. En Uruguay, las autoridades atendieron a más de 9,000 personas en situación de calle para protegerlos de las bajas temperaturas, como explicó Prensa Latina. Prensa Latina agregó que cerca de 8 de cada 10 pesos uruguayos circula por medios electrónicos, debido a la fuerte expansión de las transferencias instantáneas y el uso masivo de tarjetas y billeteras digitales. El presidente uruguayo Yamandu Orsi se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, aunque falta coordinar las agendas de ambos, según informaron Mercopress e Infobae. La agencia Xinhua destacó que este miércoles Uruguay recordó como homenajes el primer aniversario de la muerte del expresidente José Mujica. Y Mercopress agregó que la desaprobación del actual mandatario Orsi subió al 48% en su primer año de gobierno. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el presidente Santiago Peña fue acusado por China de actuar como peón de las fuerzas independentistas de Taiwán, tras su reciente visita a la isla, donde firmó varios acuerdos de cooperación bilateral, como informó CNN. En Bolivia, el expresidente Evo Morales no se presentó ante la justicia para enfrentar los cargos de trata agravada de personas y las autoridades lo declararon en rebeldía y ratificaron la orden de aprehensión en su contra, como informaron Deutsche Welle, Infobae y Mercopress. Mercopress agregó que la Fiscalía Boliviana pide más de 20 años de cárcel para el prófugo exmandatario. Infobae resaltó un incidente diplomático donde el embajador de Irán en Bolivia tuvo que retractarse luego de sugerir que Cochabamba debería ser la capital del país altiplánico. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, desea realizar cambios parciales en la Constitución para facilitar las inversiones extranjeras, según informó CNN con información de la agencia EFE. Las protestas contra el gobierno en Bolivia se intensificaron desde el martes, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua comentó el pedido de diálogo del presidente Rodrigo Paz, quien, además, acusó al exmandatario Evo Morales de promover las movilizaciones contra su gestión, según dijo Infobae. France 24, la agencia Xinhua y Deutsche Welle informaron sobre la masiva protesta de los mineros asociados en cooperativas, que el jueves paralizaron la capital boliviana La Paz, donde la policía los recibió con gases lacrimógenos. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el plan de reconstrucción conocido como Ley Miscelánea, y donde se contemplan reducciones de impuestos a las grandes empresas, continuó su trámite en el Congreso, como informó Prensa Latina. Deutsche Welle destacó una masiva pelea en una escuela al sur de Chile, donde 7 docentes resultaron lesionados y 14 estudiantes detenidos. La agencia Xinhua, por su parte, mencionó que el gobierno de Chile se muestra optimista ante el aumento del precio del cobre. La exmandataria de Chile, Michelle Bachelet, recibió el respaldo del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, como informó la agencia Xinhua. El canciller chileno Francisco Pérez asistió a la reunión de cancilleres del grupo BRICS en India, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también comentó que Chile ya no producirá azúcar de remolacha, una medida que afecta a los agricultores del sur de este país. El mismo medio anunció que comenzaron los ensayos clínicos en humanos de la vacuna terapéutica Trimelvax
desarrollada en Chile para combatir el cáncer de piel en casos avanzados. Finalmente, el presidente chileno José Antonio Kast dijo que su promesa de campaña de expulsar a 300.000 migrantes irregulares del país era en realidad simplemente una metáfora, como explicó Infobae. En el Perú, CNN comentó sobre la lentitud con la que avanza el conteo de votos de las elecciones de abril, y Mercopress anticipó que este 7 de junio Keiko Fujimori enfrentará a Roberto Sánchez, quien se declara heredero político de Pedro Castillo, el expresidente preso por intento de golpe de Estado. France 24, por su parte, explicó que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú fijó este domingo 17 de mayo para proclamar los resultados de la primera vuelta. CNN también comentó la controversia generada por la investigación de la Fiscalía peruana contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en su campaña. La agencia Xinhua, por su parte, destacó que el gobierno peruano declaró emergencia sanitaria en la provincia de Loreto, en la selva del Amazonas, debido al riesgo elevado de tos ferina y otras enfermedades respiratorias. En Ecuador, en la primera semana del nuevo toque de queda, las autoridades han detenido a más de 1.700 personas, como informaron Prensa Latina e Infobae. Infobae también destacó que unos sicarios irrumpieron en un quirófano y asesinaron a un paciente, esto en la costa ecuatoriana de Manabí. Prensa Latina y la agencia Xinhua informaron sobre la escasez de combustible que genera largas filas en las estaciones de servicio de las principales ciudades de Ecuador. El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, y otras 20 personas enfrentan un juicio ante el presunto desvío de $76 millones del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, como informó Prensa Latina. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa fue nominada por Antigua y Barbuda para el cargo de secretaria general de la ONU, según dijo Infobae esta semana. Finalmente, la agencia Xinhua comentó que el gobierno ecuatoriano envió a más de 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hasta el sureño Puerto Bolívar, una operación a gran escala para enfrentar a las estructuras del crimen organizado. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, reivindicó que su país es el dueño exclusivo del Esequibo, el territorio objeto de una disputa con Guyana, como informaron Deutsche Welle y CNN con información de EFE. Murió otro preso político en custodia en Venezuela, según informó Deutsche Welle. United Airlines anunció que reanudará los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, tal como lo hiciera American Airlines, según informó Deutsche Welle. Y Xinhua agregó que Qatar Airways iniciará operaciones hacia Caracas. Xinhua también informó que esta semana tuvo lugar el Tech Week, un encuentro para promover la innovación tecnológica en Venezuela, y que el gobierno de este país, en coordinación con la FAO, certificó un cacao criollo originario del estado de Aragua. Mientras Prensa Latina informaba sobre los intentos estadounidenses de expulsar de Venezuela a la petrolera rusa Rosneft, Infobae y Mercopress comentaron la publicación de Donald Trump, donde muestra a Venezuela con los colores de la bandera de Estados Unidos y la leyenda, el Estado 51. La agencia Xinhua informó que el gobierno de Venezuela inició esta semana la reestructuración de la deuda externa del país y de la estatal Petróleo de Venezuela. E Infobae explicó que Estados Unidos completó la extracción de 13 kilos de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear de Venezuela. En Colombia, la explosión de una mina de carbón en el departamento de Cundinamarca acabó con la vida de 4 trabajadores, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle informó que en 2025 se duplicó el desplazamiento de personas debido a la violencia en el país, según advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe anual. Al menos 7 integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional fueron abatidos por las Fuerzas Armadas colombianas en una operación militar en el noreste del país, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que la Bogotá Fashion Week congregó a diseñadores de moda colombianos entre el 12 y el 14 de mayo en torno al tema de la sostenibilidad. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, cientos de campesinos de la localidad de Río Indio, en la cuenca del canal, marcharon en rechazo a la construcción de un reservorio de agua dulce, como informó Prensa Latina. Esta semana Panamá fue la sede del Congreso Mundial de Zonas Francas y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, fue el orador principal, según reportó la misma Prensa Latina. En Costa Rica, la presidenta Laura Fernández pidió recuperar la confianza en el sistema judicial,
frenar la penetración del crimen organizado en las instituciones del país y anunció la próxima inauguración de una megacárcel, según informó CNN. E Infobae reportó la incautación de 560 kilos de cocaína en un contenedor con yuca, cuyo destino final era Bélgica. En Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, informó sobre los avances en la transición energética hacia energías renovables, donde espera alcanzar un 24% para el 2030, según informó Prensa Latina. CNN comentó sobre vuelos de recopilación de inteligencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Cuba. Deutsche Welle, con información de AFP y EFE, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba está buscando ayuda y responderá con diálogo, y agregó: ningún republicano me ha hablado jamás sobre Cuba. Esta semana otro apagón afectó la parte oriental de Cuba, como informaron varios medios. Cuba acusó a Estados Unidos de la situación particularmente tensa de su red eléctrica, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua agregó que el agotamiento del combustible agrava la crisis eléctrica y el gobierno cubano afirmó que las reservas de petróleo enviadas por Rusia ya se han agotado, como también informó France 24 al comentar las protestas ciudadanas. Estados Unidos ofreció $100 millones en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, como informó Deutsche Welle con información de EFE y AFP, y Mercopress dijo que el gobierno de Cuba aceptó esta ayuda que será canalizada a través de la Iglesia Católica. Existen 1.260 presos políticos en Cuba, según el informe mensual de la ONG Prisoners Defenders, difundido por Infobae. Y Deutsche Welle y otros medios agregaron que el director de la CIA estadounidense se reunió este jueves en La Habana con altos funcionarios del gobierno de la isla. Finalmente, Mercopress informó que el gobierno de Estados Unidos busca imputar judicialmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas civiles ocurrido en 1996, citando a la cadena CBS y la agencia Reuters. En República Dominicana, Prensa Latina e Infobae revelaron que en los primeros meses de 2026 se han registrado 32 muertes violentas de mujeres por razones de género. Prensa Latina informó que el ministro dominicano de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunció la celebración del primer Festival Cultural de la región Enriquillo para fortalecer la descentralización de la actividad cultural en el país. República Dominicana anunció que acogerá un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, según reportó Deutsche Welle. Y Prensa Latina comentó que esta semana inició en República Dominicana la Noche Larga de los Museos 2026, que finalizará el 17 de mayo. En Nicaragua, el gobierno otorgó una nueva concesión minera a la empresa china Nicaragua Chinchín Lince Minera Group, según información de Infobae. Infobae agregó que Alba Luz Ramos, la magistrada más longeva de América Latina, lleva 2 años y medio desaparecida de la vida pública nicaragüense y sospecha un supuesto arresto domiciliario. Finalmente, Prensa Latina comentó que el gobierno de Nicaragua está rehabilitando las redes de distribución eléctrica en el país. En Honduras, el clima ha obligado al racionamiento del agua potable en la capital Tegucigalpa, como explicó esta semana la agencia Infobae. Prensa Latina dijo que el ex canciller de Honduras, Enrique Reina, cuestionó la pérdida de dinamismo en la relación con China y recordó que China financia la instalación de escuelas agrícolas, la reparación de cientos de escuelas, la construcción de un centro de convenciones y las gestiones para financiar una represa. En El Salvador, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que el régimen de excepción para combatir la inseguridad va a ser prorrogado las veces que sea necesario, como difundió la agencia Infobae. Prensa Latina comentó que esta semana El Salvador registró el 6º aumento del precio de combustible y que la inflación alcanzó el 2,16%, la mayor desde octubre de 2023. Infobae agregó que la energía solar incrementa su participación en la matriz energética de El Salvador y ahora representa el 9,09%. En Guatemala, Prensa Latina e Infobae informaron esta semana sobre el nombramiento del nuevo fiscal general Estuardo García, quien reemplaza a la cuestionada y sancionada internacionalmente Consuelo Porras. Los bajos niveles de humedad en el suelo amenazan los cultivos guatemaltecos, según expertos agrometeorológicos citados por Prensa Latina. Prensa Latina agregó que el café destaca como el líder de los productos exportables de Guatemala, seguido por vestimenta, azúcar, banano y grasas comestibles. Infobae finalizó comentando que el presidente Bernardo Arévalo supervisó las obras de modernización de carreteras y del Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén.
Y llegamos al norte. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de otro barco con ayuda material hacia Cuba, como informó Prensa Latina. France 24 comentó sobre el temor de los migrantes de la Ciudad de México ante los operativos migratorios calificados por activistas y organizaciones civiles como redadas masivas e indiscriminadas. Un poco de polémica causó la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien tuvo que adelantar su regreso a España luego de sus cuestionadas declaraciones como proponer reivindicar a figuras históricas como el conquistador Hernán Cortés, como informaron con perplejidad varios medios, sobre todo españoles. La política fiscal de México seguirá orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la solidez de la economía mexicana en un contexto internacional complejo, como informó la agencia Xinhua. CNN publicó en la semana una investigación exclusiva para afirmar que la CIA está envuelta en una guerra secreta ilegal contra los cárteles dentro de México. Finalmente, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá no verá un desenlace rápido, según informó la agencia Xinhua. Y finalizamos con el dato de la semana. Un estudio genómico difundido por la agencia Xinhua concluyó que los pueblos indígenas actuales de América del Sur descienden de 3 grandes olas migratorias y la más reciente, de aproximadamente 1300 años atrás, habría surgido en Mesoamérica. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una hermosa semana y nos despedimos. Hasta la próxima.